1914, Europa parecía un continente en auge, ciudades modernas, avances tecnológicos, un crecimiento optimista por el futuro. Pero bajo la superficie se escondía una bomba de tiempo, rivalidades, ambiciones imperiales y un nacionalismo desbordando estaban a punto de desencadenar la guerra más sangrienta jamás vista hasta entonces, la Primera Guerra Mundial. Hablando de la Primera Guerra Mundial, podemos hablar sobre sus causas y detonante. Las raíces de este conflicto no surgieron de la nada. Durante décadas, Europa ya se había convertido en un tablero de ajedrez político-social. Una de sus principales causas fue el nacionalismo, ya que este encendió la pasión de los pueblos que buscaban independencia o superioridad. Otra de sus principales causas fue el imperialismo, ya que éste enfrentaba grandes potencias en su carrera por colonias, mercados y recursos en Asia y África. Otro que podemos hablar es el militarismo, ya que se manifestaba en ejércitos cada vez más grandes, arsenales modernos y una fe excesiva en la guerra como solución. Pero el principal detonante de esta guerra fue el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, ya que un nacionalista asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria, un heredero al trono austrohúngaro, lo que inició este incidente que marcó el mundo. En el verano de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando fue el catalizador, pero el estallido de la guerra no fue inmediato ni inevitable. Fueron las alianzas las que lo transformaron en un conflicto mundial. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Rusia acudió en defensa a los serbios. Alemania se puso del lado de Austria-Hungría. Francia se unió a Rusia y cuando Alemania invadió Bélgica, el Reino Unido también se involucró. En cuestión de semanas, toda Europa estaba en guerra. El plan Schlieffen y la batalla del Marne, Alemania confiaba en una victoria rápida. Su famoso plan Schlieffen consistía en rodear París entrando por Bélgica para derrotar a Francia antes que Rusia lograra movilizarse. Al principio el plan parecía exitoso. Los alemanes avanzaban con rapidez. Sin embargo, en septiembre de 1914, en la batalla de Marne, las fuerzas francesas y británicas lograron detenerlos. Fue casi donde aquí ocurrió algo clave. La guerra rápida terminó y comenzó una guerra de resistencia. Desde el finales de 1914, en el frente occidental, se cavaron miles de kilómetros de trincheras que iban desde el Mar del Norte hasta la frontera de Suiza. La vida ahí era terrible. Barro hasta las rodillas, ratas alimentándose de los cadáveres, enfermedades como el pie de trinchera, el constante terror a un ataque de artillería o un asalto enemigo. Los soldados pasaban días enteros esperando sin moverse, sabiendo que cualquier orden de avanzar podía significar una muerte casi segura. En Verdún, en 1916, Alemania quiso desgastar a Francia atacando a una ciudad simbólica. La consigna francesa fue no pasará. Durante casi un año entero, ambos bandos se masacraron sin cesar. Hubo alrededor de 700.000 bajas en total. El Somme en 1916, mientras Verdún ardía, los británicos lanzaron una ofensiva para aliviar la presión. El primer día de la batalla murieron casi 20.000 soldados británicos, la jornada más sangrienta de su historia. Fue aquí donde aparecieron los primeros tanques, aunque todavía muy rudimentarios. Ambas batallas mostraron el sinsentido de la guerra, mesas de lucha, miles de muertos y apenas unos kilómetros ganados. En la Primera Guerra Mundial hubo bastante innovación tecnológica, desde ametralladoras hasta submarinos alemanes. Las ametralladoras capaces de
disparar cientos de balas por minuto, imposibilitando los avances en campo abierto. La artillería pesada, que lanzaba proyectiles a kilómetros de distancia, destruyendo trincheras enteras. Gases venenosos como el famoso gas mostaza, el cual cegaba y quemaba los pulmones, dejando secuelas de por vida. Los aviones al principio no tuvieron relevancia, pero ya al desarrollarse la guerra lograron armarse con ametralladoras, naciendo las guerras aéreas. Los submarinos alemanes o U-boats que hundieron barcos aliados, incluyendo algunos civiles, desatando indignación mundial. Esa fue la primera guerra verdaderamente industrializada. La tecnología aumentó la capacidad de matar, pero no resolvió el estancamiento que tenían entre ellos. Mientras en el oeste las líneas apenas se movían, en el frente oriental la situación era distinta. Rusia tenía enormes ejércitos, pero mal armados y mal dirigidos. Alemania y Austria-Hungría lograron derrotarlos en batalla como Tannenberg en 1914, donde un ejército ruso entero fue aniquilado. Las derrotas y las penurias aceleraron la crisis interna en Rusia, que terminaría explotando con la revolución en 1917. Otros escenarios de la guerra fue en el Mediterráneo y en el Medio Oriente. El Imperio Otomano se unió a las potencias centrales. Los británicos fomentaron la rebelión árabe contra ellos, apoyando a líderes como Lawrence de Arabia. En África, las colonias de las potencias también se convirtieron en campos de batalla. Tropas africanas fueron reclutadas y enviadas a luchar en Europa. En Asia y el Pacífico, Japón se unió a los aliados, ocupando colonias alemanas. Así, aunque los combates principales estaban en Europa, la guerra realmente involucró a todo el planeta. En 1917, ese año marcó un antes y un después. Rusia sale de la guerra. La revolución bolchevique de octubre llevó a Lenin al poder, quien firmó el Tratado de Brest-Litovsk en 1918, retirando a Rusia del conflicto. Estados Unidos entra a la guerra, los ataques submarinos alemanes contra barcos civiles y el famoso telegrama Zimmermann, en el que Alemania intentaba convencer a México de atacar a Estados Unidos, hicieron que el presidente Woodrow Wilson declarara la guerra en abril de 1917. La entrada de Estados Unidos significó dinero, recursos ilimitados y millones de soldados frescos. Era cuestión de tiempo para que los aliados tomaran la ventaja definitiva. En la primavera de 1918, Alemania lanzó una última ofensiva al frente occidental, conocida como la Ofensiva de Primavera. Fue un ataque masivo que casi logró romper las líneas aliadas, pero el agotamiento, la falta de suministros y la llegada masiva de tropas estadounidenses hicieron imposible mantener el esfuerzo. En el verano, los aliados contraatacaron y obligaron a Alemania a retroceder. Mientras tanto, Austria-Hungría se derrumbaba bajo presión interna de sus pueblos. El Imperio Otomano estaba retirada y Alemania, aislada y enfrentando revueltas en casa, no pudo continuar. Finalmente, el 11 de septiembre de 1918 a las 11 de la mañana se firmó el armisticio. La Gran Guerra había terminado. La Primera Guerra Mundial dejó varias consecuencias. Más de 10 millones de muertos, 20 millones de heridos, millones de familias quedaron destrozadas. Una generación entera de jóvenes se perdió en los campos. 4 grandes imperios cayeron: el alemán, el austrohúngaro, el otomano, el ruso. En su lugar surgieron nuevos estados como Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Hungría. El mapa de Europa fue redibujado. La economía, sus ciudades quedaron destruidas, su agricultura paralizada, su economía endeudada. En contraste, Estados Unidos surgió como una nueva potencia mundial. Las mujeres que habían trabajado en fábricas y hospitales demostraron su capacidad y empezaron a exigir sus derechos, incluido el derecho al voto en varios países. El Tratado de Versalles en 1919
Los vencedores culparon a Alemania de la guerra, lo impusieron fuertes reparaciones económicas, la reducción de su ejército y la pérdida de territorios. Más que paz fue una humillación, ese resentimiento será la base del ascenso de Hitler y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el cual hablaremos después. La Primera Guerra Mundial fue llamada la guerra para acabar con todas las guerras, pero esa promesa se rompió pronto. Las tensiones, las injusticias del Tratado de Paz y las heridas abiertas solo sembraron el terreno para otro conflicto aún mayor, la Segunda Guerra Mundial. Hoy, más de un siglo después, la Gran Guerra nos recuerda lo que ocurre cuando el racionalismo desmedido, el imperialismo y la falta de diálogo dominan sobre la cooperación y la diplomacia. Es una lección de historia, pero sobre todo una advertencia para el presente y el futuro. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en la próxima.